En 1950, al inicio de la Guerra de Corea, cazas rusos y estadounidenses chocaron sobre Corea en los combates aéreos más rápidos nunca vistos. Esta fue la primera guerra de reactores del mundo. Esos pilotos estaban a punto de participar en una nueva clase de guerra aérea. Lucharían a más de 960 kilómetros por hora, pero tenían poca idea de los peligros ocultos del combate sobre Corea. La guerra empezó en el verano de 1950, cuando las fuerzas comunistas del norte invadieron el sur. Estados Unidos lideró un ejército de tierra de las Naciones Unidas para repeler la invasión e hizo retroceder a los comunistas a Corea del Norte. Pero luego, en otoño, cientos de miles de refuerzos chinos entraron en tropel por la frontera de Corea para apoyar a sus camaradas de armas. Superados en número en tierra, las esperanzas de las Naciones Unidas se centraron en los cielos y la Fuerza Aérea estadounidense. Entraron en combate sin dilación, atacando objetivos militares y prestando especial atención a las líneas enemigas de comunicaciones y suministros. Los bombarderos estadounidenses atacaron los puentes sobre el río Yalu, la frontera natural entre China y Corea. A través de ese río entraban en el país los suministros clave para el ejército comunista. Aquellos aviones podían operar sin apenas encontrar resistencia. No existía una defensa antiaérea coreana, no existía una fuerza aérea coreana. Y así fueron las cosas. Fue una época feliz para ellos hasta que aparecieron los MiG-15. Cuando este elegante avión plateado entró en picado en Corea, era el avión más rápido en los cielos. Este caza de construcción rusa cogió a todos desprevenidos. En respuesta, Estados Unidos envió su propio caza, el Sabre, el único avión del mundo que podía enfrentarse al MiG. Ambos aviones eran sorprendentemente parecidos. De hecho, cuando ocurrió el primer ataque de los MiG, los pilotos llamaron y dijeron: estamos siendo atacados por Sabre, nos están atacando los nuestros. Los MiG-15 eran veloces, estaban muy bien armados, subían rápido, podían cortar entre las formaciones estadounidenses y volver a desaparecer casi antes de que los pilotos supieran qué había pasado. El MiG y el Sabre chocaron por primera vez en una estrecha franja de espacio aéreo a lo largo de la frontera chino-japonesa. Se hizo famosa como el MiG-Ali. El MiG-Ali seguía la ruta del río Yalu, cercado por montañas y con frecuencia cubierto de nubes. Era un lugar peligroso para volar, especialmente a velocidades de 800 kilómetros por hora. Occidente siempre desconfió del grado de implicación de la Unión Soviética en Corea. Los soviéticos habían suministrado cientos de sus mejores reactores de combate a los norcoreanos, pero tenían mucho interés en minimizar su papel en Corea. Temían que este conflicto de la Guerra Fría alcanzara el nivel de una guerra nuclear declarada, pero la tentación de ver a sus MiG en acción contra Estados Unidos era irresistible. La motivación de los rusos era muy sencilla. Querían probar su avión, y el mejor campo de pruebas que existe es una guerra. Tenían un avión nuevo y querían saber cómo se comportaría contra sus antiguos aliados estadounidenses, que ahora sabían que serían sus futuros enemigos. En combate, los pilotos encontraban difícil distinguir a un MiG de un Sabre. El motivo de su asombroso parecido estaba en la Alemania nazi. Al final de la Segunda Guerra Mundial, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos estudiaron tecnología alemana capturada, incluyendo el Messerschmitt 262, el primer reactor de combate del mundo en servicio. Reconocieron que tenía dos mejoras muy importantes. Una de ellas era el turborreactor de flujo axial, que prometía ser el motor del futuro, y la segunda era el ala en flecha. Cambió por completo su opinión sobre el diseño aeronáutico. Revolucionó sus ideas del diseño aeronáutico. Las alas rectas funcionaban bien en aviones de hélice que volaban a velocidades relativamente bajas,
Pero a las altas velocidades posibles con un reactor, las alas rectas tropezaban con problemas aerodinámicos. La formación de ondas de choque alrededor de ellas provocaba resistencia. Pero si se usaban alas y una cola en flecha, de pronto tenías un diseño mucho más elegante y mucho más eficiente que te permitía moverte a mayores velocidades. Estados Unidos y la Unión Soviética usaron los diseños de las alas alemanas en el Sabre y el MiG, pero los soviéticos buscaron en otra parte el extraordinario motor de sus cazas. El MiG era un avión bueno y bien armado, pero lo que lo hacía sensacional era su motor. Y el motivo por el que era sensacional es que era un motor británico. Y el motivo por el que tenía un motor británico era porque Gran Bretaña se lo había regalado. En 1946, el gobierno británico, en gesto de amistad a un aliado de tiempos de guerra, le dio permiso a la Rolls-Royce para enviar un lote de motores Nene a la Unión Soviética. El Nene era el motor a reacción más potente de su tiempo y Rolls-Royce era el líder indiscutible en tecnología de reactores a la sazón. Pero la cruel ironía es que pocos años después, cuando estalló la guerra de Corea, pilotos aliados, pilotos británicos, se encontraron atacados por un avión propulsado por un motor británico. La Fuerza Aérea Estadounidense. Muchos eran héroes de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro trabajo es controlar el MiG Alley y hacer que los MiG dejen en paz a los cazabombarderos cuando están ahí arriba lanzando sus bombas sobre objetivos en la zona. Es un trabajo interesante y nos gusta mucho. Ayer por fin derribé mi quinto MiG. Algunos llegaron a ser astronautas y uno, el teniente Buzz Aldrin, se convirtió en un héroe al ser el segundo hombre en andar sobre la Luna. Pero recuerdo mi 37ª misión bastante vívidamente. Fue la misión en la que destruí mi primer MiG. Por contraste, la Fuerza Aérea de Corea del Norte nunca había pilotado reactores. Ken Rowe fue uno de los primeros pilotos norcoreanos en aprender a pilotar un MiG. No estábamos suficientemente adiestrados. Una vez aprendíamos a despegar y a aterrizar, no nos enseñaban cómo volar rápido. Necesitaban pilotos a toda prisa y luego nos enseñaron a volar en vuelo de formación. Estaba entusiasmado por pilotar el MiG y subir a 15.240 metros de altitud, pero cuando me perseguían aviones estadounidenses no era tan divertido. Contra los novatos pilotos de los MiG, a Estados Unidos le habría resultado fácil ganar la guerra aérea. Pero menos de un año después de empezado el conflicto, los pilotos de los MiG sufrieron una misteriosa transformación. Sus nuevas tácticas eran temerarias y agresivas. ¿Qué había provocado esa espectacular mejora en sus capacidades de vuelo? La verdad no tardó en salir a la luz. Ahora sabían lo que ya sospechaban, que pilotos rusos pilotaban los MiG, algo que cambiaría el curso de la guerra. El impacto de los pilotos rusos fue inmenso porque naturalmente estaban mucho mejor adiestrados, tenían mucha más experiencia y eran mucho más entusiastas que los norcoreanos. Los rusos, sencillamente, no tenían ni punto de comparación. Durante 40 años el papel de los soviéticos en Corea se mantuvo en secreto y solo ahora los pilotos pueden reconocer su presencia encubierta de esta forma. Sergei Kramarenko voló en secreto en Corea y llegó a ser uno de sus máximos ases. Era una misión secreta. Y ni antes ni después de la guerra se nos permitió revelar que íbamos a volar para los norcoreanos contra los estadounidenses. Era alto secreto. Se nos dijo que en caso de que fuéramos derribados más allá de la primera línea, teníamos que suicidarnos. No rendirse era lo que le convenía al Estado para mantener el secreto militar. De descubrirse el secreto, los rusos tenían que el conflicto de Corea desencadenara la Tercera Guerra Mundial. Los estadounidenses temían lo mismo, así que aunque sabían de los pilotos rusos, nunca lo reconocieron públicamente. Ambos bandos guardaron el secreto.
El coronel Orlov era un oficial de inteligencia soviético en Corea del Norte. Se le ocultó al público estadounidense por si exigía que se hiciera algo contra la Unión Soviética. En esa época, Rusia ya tenía la bomba atómica y ni Washington ni Moscú querían exponerse a una guerra nuclear declarada. Era un juego peligroso, pero los soviéticos tenían otros motivos para enviar pilotos a Corea. Les entusiasmaba la oportunidad de sacar sus nuevos aviones y enfrentarlos a los estadounidenses y sus reactores, que consideraban los mejores rivales del mundo, pero también unos a los que podían derrotar. Los soviéticos y las Naciones Unidas usaron tácticas muy distintas en la batalla por la supremacía aérea. La formación táctica de los Sabre se basaba en torno al líder y el piloto de flanco. En esencia, el piloto de flanco trabajaba a poca distancia suya, como un par de ojos adicional, para vigilar y proteger al líder, mientras éste entablaba combate con el enemigo. Si añadimos otro elemento a eso, tenemos la formación 4 dedos, un grupo de 4. Lo que esto suponía era que teníamos una formación muy fluida que podía separarse en dos elementos de dos, sin romper con ello el inviolable vínculo entre el líder y el piloto de flanco, mientras entablaban combate aéreo con el enemigo. Los pilotos estadounidenses tenían que tomar sus propias decisiones en combate, pero los soviéticos eran dirigidos desde bases en tierra conocidas como interceptores de control de tierra. Los oficiales de intercepción del control de tierra situaban a los MiG para que cruzaran el río Yalu a gran altitud y a alta velocidad, justo en el momento en el que los pilotos de los Sabre, habiendo hecho su patrulla de rutina, iban con poco combustible. Los MiG bajaban en picado sobre los Sabre desde gran altura, haciendo una sola pasada a través de su formación, para luego volar hacia el Yalu e intentar volver a Corea del Norte antes de que los Sabre pudieran seguirlos. Los rusos no tardaron en conseguir un gran número de derribos. Los pilotos podían revelar algunos datos, pero lo que los rusos necesitaban también era capturar el propio avión. Queríamos capturar un Sabre y ellos querían capturar un MiG. Eso es muy normal. Las descripciones pueden resultar inexactas por las traducciones y el descifre. Es mucho mejor verlo con tus propios ojos y tocarlo con tus propias manos. Yevgeny Papelayev es el as de la guerra de Corea con 23 aviones derribados en su haber. El escuadrón despegó para interceptar los cazas enemigos. Decidí usar mi maniobra de probada calidad. Di la impresión de que me desviaba a la izquierda y de inmediato me moví a la derecha. Me había puesto casi al mismo nivel que el Sabre, así que le di la vuelta a mi avión y apunté. No me molesté en seguirlo una vez cayó. El piloto del Sabre consiguió aterrizar sin que explotara. El avión se enterró en la arena. El piloto fue salvado por un equipo de rescate y abandonaron el avión. Mientras el piloto se ponía a salvo, una batalla estalló en torno a su Sabre. Los estadounidenses intentaron destruirlo para evitar que lo cogiéramos, pero fracasaron. Una de las cosas que más temía Estados Unidos se había hecho realidad. Su mejor caza había caído en manos soviéticas. Para los rusos era la oportunidad que habían estado esperando. Ahora podían enviar el Sabre a Moscú para investigar su muy secreta tecnología.
Naturalmente que fue fantástico conseguir esa presa. Lo enviamos a Moscú de inmediato. La Unión Soviética, enemiga de Estados Unidos en la Guerra Fría, se había enterado de los secretos más íntimos del mejor caza estadounidense. Expliqué que todos los datos de la mira se proyectaban en el parabrisas delantero. El alcance y el blanco se fijaban automáticamente. Era absolutamente extraordinario. Gracias. Suscríbanse, solo denle al botón, tenemos cientos de videos, y constantemente nos actualizamos en base a sus comentarios.